El día de hoy les vengo a presentar mi ejercicio número 13 y número 14. En el ejercicio número 13 tenemos este circuito que es, bueno, en este caso sería una polarización fija para los BJT. En este caso, nuestro circuito tenemos dos resistencias, una de 240 kilo ohmios y una de 2.2 kilo ohmios. Tenemos en este caso nuestra fuente de poder o nuestra batería de 12 voltios y un transistor NPN. Entonces acá tenemos nuestro circuito. En este caso, nuestro circuito, al momento de correrlo, ¿verdad? Tenemos nuestro resistor, nuestro transistor, nuestras dos resistencias y nuestra batería de 12 ohmios, de 12 voltios. Entonces, acá tenemos un voltímetro entre base y emisor que marca 0.8 voltios. En este caso, según nuestra tabla BIP, marca 0.7 voltios, pero al momento de cambiar nuestro resistor nuestro resistor NPN por un transistor 2N2222, tenemos que un voltaje de 0.7 voltios entre base y emisor. Entonces regresamos nuevamente con nuestro transistor NPN y ya tenemos en este caso las siguientes lecturas de nuestro voltímetro entre colector y emisor, que es de 6.85 voltios, que aquí en este caso tenemos 6.80 voltios, ¿verdad? Que es un aproximado. Y en este caso tenemos la intensidad que va hacia la base del transistor de 0.04. Y en este lado la tenemos de 0.04. Y en este caso tenemos nuestra intensidad que va hacia el colector sobre 0.002 amperios. Y al momento de tener nuestro ejemplo, la tenemos de 0.34 miliamperios, ya que son miliamperios en este caso. De igual manera tenemos nuestras lecturas en las resistencias y en la otra resistencia. Aquí bajamos a nuestro ejercicio número 14. Tenemos la tabla, ¿verdad? Y más que todo tenemos aquí los cálculos para nuestra tabla VIP. Y tenemos en este caso nuestro circuito, dos resistencias, una de 470 kilo ohmios y una de 2.7 kilo ohmios, una fuente de poder de 16 voltios y un transistor NPN de igual manera. Entonces aquí tenemos nuestro circuito. Al momento de correrlo, tenemos que en este caso el voltaje que viene entre colector y emisor, tenemos que es un voltaje de 8.11 voltios, 8.10 voltios. Al momento de hacer los cálculos, ¿verdad? Tenemos en este lado que es de 8.09 voltios, que es un aproximado, ¿verdad? De igual manera tenemos como el voltaje de base a emisor, 0.7 voltios. Y en este caso, de igual manera como en el ejercicio anterior, al usar un transistor 2N2222 nos marca 0.7 voltios y al usar un transistor NPN nos marca que tenemos 0.8 voltios. De igual manera aquí tenemos nuestro amperímetro hacia el colector y nuestro amperímetro hacia la base. El amperímetro hacia el colector tenemos que tiene una intensidad de 2.34 miliamperios, que en este caso tenemos de este lado hacia el colector, ¿verdad? De 0.0029 amperios, que es un equivalente a 2.90 miliamperios. Y tenemos de este lado la intensidad que va hacia la base de 0.00032 amperios, que en este caso es un equivalente a 0.03 miliamperios. Y en este caso, de igual manera, tenemos nuestras dos resistencias. En la primera resistencia de 470 kilo ohmios corre un voltaje de 15.2 voltios y que según nuestros cálculos, ¿verdad? En nuestra tabla de BIP tenemos que corre 15.3 voltios, que aproximadamente, ¿verdad? Es 0.1 voltio que tenemos de diferencia. Y como segunda resistencia tenemos
En nuestra resistencia de 2.7 kiloohmios corre un voltaje de 7.89 voltios y en este lado tenemos que una resistencia de un voltaje de 7.90 voltios. De igual manera tenemos aproximado, ¿verdad? 0.1 voltios. Y esta sería nuestro segundo